Ahí comenzamos la grabación. Así que bueno, Julieta, vamos a comenzar con la charla de hoy. Tenemos otra mañana y otra el jueves. Ya le hemos enviado el link a todos. La semana que viene tenemos otras tres. Así que si te parece, probar de compartir pantalla. Ya te puse como anfitriona. Dale, perfecto. Bueno, 10, creo que ahí se puede ver, ¿verdad? Perfecto, se ve 10 puntos. Comenzamos, Julieta, entonces. Bueno, comenzamos. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Mi nombre es Julieta Santo. A lo mejor ya me escucharon en otra oportunidad, así que no voy a tomar muchos minutos para presentarme. Eh, Vamos a comenzar. Voy a comenzar leyendo algunas situaciones. Cuando nadie me explicó, Abril 12 años. Tiene 12 años y se llama Abril. Le gusta dibujar, escuchar música, subir edits a TikTok. Una tarde, después de clases, decide subir una historia con una frase triste, de esas que no deciden todo, pero dicen mucho. Minutos después, le llega mensajes privados. ¿Estás bien? Contá conmigo. Qué ridícula. Otra buscando atención. Un meme, una captura, un chiste interno que se vuelve externo. A la mañana siguiente, su historia ya no le pertenece. Circula entre celulares, grupos, risas que duelen. Su docente la ve en el aula, apagada, y piensa, está rara. Pero nadie le pregunta por qué, nadie sabe qué pasa tras el brillo de su pantalla. Ahora vamos con el caso de Tomás. Tiene 13, jugaba online con los amigos. Alguien nuevo entra a la partida, comienzan a hablar por chat, todo es risas, memes, complicidad. Un día esa persona le pide una foto, pero Tomás no quiere. Esa persona lo amenaza con filtrar imágenes falsas manipuladas con inteligencia artificial. Tomás no duerme, no habla, no juega más. No porque lo haya vencido en el juego, sino porque lo derrotaron en su derecho a la intimidad. Y vamos por último con el caso de Clara. Clara tiene 17 años, entra a Twitter para leer sobre política, feminismo, actualidad. Comparte hilos, opina, milita. Una tarde difunde una noticia falsa sin saberlo. Empiezan los comentarios. Desinformada, mentirosa, anda a estudiar. Ella intenta defenderse, pero nadie la escucha. Pierde seguidores, se repliega, calla. Clara no supo que existían sitios para chequear fuentes, ni que los algoritmos permitían lo viral, no lo verdadero. Nadie le enseñó a navegar en este ruido. Entonces, ¿qué busco mostrar con estas historias? Estas historias no son reales, son historias inventadas, ficticias, pero podríamos pensar que podrían ser reales. Podríamos encontrarnos el día de mañana en la escuela un caso como este. Porque estos casos habitan y están presentes más de lo que creemos en nuestras escuelas, en nuestras casas, en el día a día. Y lo que sucede es que cuando no educamos en la ciudadanía digital, dejamos a todos estos niños, a todos estos adolescentes solos, en un manejo solo y solitario entre las redes sociales, la inteligencia artificial y el Internet. Y ese manejo muchas veces es desinformado. Entonces, voy a traer un poco estas tres preguntas para reflexionar hoy en este espacio, para pensar, bueno, ¿quién enseña a cuidarse en lo invisible, en este gran sistema que nos rodea hoy en día? ¿Quién les ofrece palabras cuando el lenguaje duele? ¿Quién si no somos nosotros? Desde este lugar, mi invitación a hablar hoy es a habitar lo digital, hablar sobre ciudadanía, que entendemos hoy por la ciudadanía,
sobre las redes sociales y nuestro rol como docentes. Bien, y puse esta frase para introducir de alguna manera, para entender, contextualizar en qué momento estamos viviendo. Estamos viviendo una revolución digital, por decirlo de alguna manera, una transformación de la civilización, en donde ya no podemos decir que el celular o las redes sociales son algo más, sino que son partes de nuestras vidas. Es nuestro nuevo territorio, es nuestro modo, esto crea nuevos modos de ser, de sentir y de vincularnos con otros. Ya no es solo, bueno, ingreso a internet para buscar información. Cuán dependientes estamos, cuánto nos involucra en el día a día y nos hace, de alguna forma, vivir en sociedad. Entonces, como señala este autor, estamos ante un punto de inflexión cultural que es bastante similar al nacimiento de la escritura. Esto involucra habitar nuevas formas de vivir, de habitar en el mundo, de redefinir los lazos sociales, de construir nuevas formas de vincularnos y de cómo construimos el conocimiento y cómo ejercemos nuestra ciudadanía. Antes quizás era más sencillo, más fácil distinguir qué era lo real, lo tangible, lo físico, de lo que no lo es. Hoy en día esas fronteras están cada vez más difusas y esto se debe a que cada vez más tiempo consumimos y estamos dentro de las redes y esta virtualización de nuestras vidas, de nuestro día a día, hace que sea cada vez más difícil entender qué es real y qué no. Siempre publicamos, compartimos, observamos en nuestro día a día, ya sea desde WhatsApp con lo que le decimos a nuestros amigos, también las conversaciones que mantenemos con el trabajo, por ejemplo. Antes las redes sociales eran en torno de lo privado, pero como cada vez más esos límites se solapan, se entremezclan y allí es donde comienzan los riesgos y debemos aprender a tener las herramientas para cómo navegar, cómo habitar esos nuevos espacios. Desde este lugar debemos entender al Internet como cultura, como fenómeno cultural. Siguiendo a Manuel Castells, el Internet no es solamente una herramienta, es una expresión de esta cultura. Las tecnologías en este sentido sería de alguna forma ingenuo pensar que son neutras, que solamente son tecnologías como facilitadoras, sino que ocupan un lugar en nuestra sociedad y cada vez más importantes. Las tecnologías están moldeadas por valores, por intereses, por contextos, y a su vez estas tecnologías transforman nuestras formas de vivir, nuestras formas de crear y de habitar. Entonces, desde este lugar, Castells afirma claramente que la dimensión cultural es decisiva en la producción de tecnologías. Por eso, hablar de ciudadanía digital no es hablar solo de habilidades técnicas, sino también de valores, de derechos, de ética y de comunidad. Se me pasó pasar esta diapositiva, pero aquí podemos ver cómo este Internet cada vez se apropia más de nuestra cultura, cómo realmente si nos detenemos un minuto a pensar
estamos rodeados de, bueno, estas redes sociales que no solo es postear en Instagram una imagen, sino también todo el peso que involucra cada vez más para los niños, para los jóvenes y también para los adultos, el tener más seguidores, el tener me gustas, la comunicación también, cómo se transforma a través de memes, a eso hace referencia el gatito ahí en la esquina, cómo cada vez más esto moldea nuestra forma de vincularnos y por ende de ahí la importancia de poder tener estas herramientas para identificar, bueno, qué cautelas, qué cuestiones debemos tener en consideración a la hora de relacionarnos con otros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué influye tanto? Y por qué cuando hablamos de ciudadanía no estamos solamente hablando, que ahora vamos a ir al concepto de ciudadanía tal y cual la estudiábamos antes, sino también cómo cada vez más interpela, se entremezcla este mundo digital. Bien, entonces desde este lugar, como spoileé recién, voy a traer un poquito el concepto de ciudadanía, ¿no? Para pensar, tradicionalmente entendíamos la ciudadanía, la relacionábamos más con este vínculo legal, con el Estado, con la nación, con los derechos y las obligaciones, ¿no? Bueno, incluso yo cuando fui a la escuela trabajamos esta definición y la veíamos más ligada de esta manera. Sin embargo, como lo mencioné, hoy podemos pensar también cómo se involucra la virtualidad, cómo se involucra el mundo digital en este concepto de ciudadanía. Y ahí traer estas preguntas. Si tenemos los mismos derechos, por ejemplo, en Internet, ¿cuáles son nuestras obligaciones allí? ¿Cuál es el rol que ocupamos como ciudadanos en el mundo digital? Según la UNESCO, hay una propuesta de una visión inicial de entender la ciudadanía como ese conjunto de competencias para usar las tecnologías de forma ética, crítica y eficaz. Sin embargo, hoy podemos pensar incluso una mirada un poco más amplia. La ciudadanía digital hoy es entender que también es la posibilidad de ejercer derechos, de construir estos vínculos significativos que mencionaba, de poder expresarse, participar, de poder transformar las realidades a través de estos medios digitales, ¿no? Poder construir identidad, pertenencia, acción colectiva, no solo fuera en la realidad, en el mundo que vivimos, sino también dentro, en lo digital. Martín Becerra también aporta aquí una mirada crítica y es entender, bueno, cuáles son las brechas que también genera lo digital. No es todo color de rosas y eso creo que ya está bastante debatido, asumido, que lo digital también excluye, así como incluye y genera de alguna forma que podamos vincularnos de forma más accesible con personas, por ejemplo, que están del otro lado del mundo, también hay que entender y profundizar hoy en cuáles son las sociedades que excluye de alguna manera, ¿no? Por la falta de acceso, por cuestiones técnicas, económicas, culturales. Entonces, siempre que pensemos hoy en ciudadanía, es esta invitación a reflexionar, bueno, la ciudadanía que ejercemos, sí, a la hora de votar, de promover nuestros derechos, de ejercerlos, de construir nuestra identidad en el mundo real, pero también de qué manera hacerlo en lo digital. Bueno, y ahora les voy a mostrar un pequeñísimo videito, cualquier cosita, bueno, Cristian, yo no veo el chat en este momento, pero si no,
Si no se ve o no se escucha o alguien dice algo, me avisas. Yo por ahora lo veo. Dale, dale, perfecto. No lo estoy escuchando, lo veo pero no lo escucho. Bien, no lo escuchas. Bueno, no importa, lo voy a abrir y voy a volver a compartir pantalla porque lo... Ahí sí, se escucha ahí. Yo no lo escucho. Pero ves que abrí YouTube o seguís viendo Canva. Veo YouTube. Ah, a ver, A ver, ponele un vamos. poquito más volumen si podés. Dale. Pero acá está Está al fondo, sí. completo. ¿No se escucha? No, Voy a volver a compartir, a lo mejor es como compartir. Denme un segundito, quizás es porque tenga que hacerlo desde otra ventana. A ver, compartir. Acá, compartir audio del sistema. No estaba compartiendo eso. A ver, creo que ahí vamos. A ver, ahí sí. ¿Se escucha eso? yo no lo escucho, pero bueno, creo que no. No, no. Bueno, no hay problema. No quiero retrasar y no sé si tiene sentido mostrarlo. Si nos escucha, les voy a compartir el link por el chat. A ver. Bien. Entonces, si quieren, los invito a que los vean en sus casas. Es súper cortito. Era como para mostrarles y generar ahí como un pequeño momento de reflexión. A ver que vuelvo a compartir el Power. Mm, no me aparece. Bueno, voy a compartir toda mi pantalla porque no sé por qué no me libre. Ok, ahí volvemos. ¿Se ve nuevamente? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces este video me pareció súper interesante compartirlo porque lo que hacen es una pequeña escena en donde él es un creador de contenido y de alguna manera generan una versión animada, calculo yo que es con inteligencia artificial, y esta versión animada de él mismo, lo que sabe y lo que conoce de él es lo que postea en Instagram. Entonces es súper interesante, se genera ahí como un diálogo con él mismo y la entrevistadora le hace preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la última vez que te reíste a carcajadas? Y la persona, eso me quedó como muy en la mente porque el chico menciona, bueno, la última vez fue con mis amigos, porque tal cosa. Y esta versión, este avatar, lo que responde es que no suele reírse mucho. Entonces ahí como se contrapone un yo real, quiénes somos nosotros y cómo nos mostramos en las redes, en todo lo que involucra los medios digitales. Cómo ahí nos vemos de algún lado reflejados y cómo nos mostramos y qué hacemos o decimos y qué sucede en la virtualidad, que muchas veces no se disocia o no es la misma versión
que uno realmente es. ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces está relacionado, sin ánimos de generalizar, pero sí tiene gran peso esto de, bueno, ¿qué van a decir? ¿Cómo me muestro? El tratar de arreglarnos más para ver cómo salimos en las fotos, el tener me gustas. Hay como una construcción de la identidad que tiene hoy en día muchísimo peso en las redes sociales. Y desde este lugar podemos reflexionar cómo también las redes sociales son un escenario de ciudadanía. Entonces, las redes no son simplemente un espacio de disfrute, de ocio, sí lo son, pero no solamente es eso, es también entenderlas como espacios políticos, culturales y emocionales, donde se intercambian más cosas que solamente un espacio para disfrutar. Quizás hay como un engaño generalizado o nos autoconvencemos de que usamos estas redes sociales para divertirnos. No lo sé, quizás los jóvenes hoy en día usan mucho el uso de TikTok para hacer un challenge que sí, en principio parece algo divertido, un juego, pero después ¿qué pasa con la repercusión, con la imagen que le llega al otro? ¿Cómo me siento con la respuesta que tengo ante ese video que subí? ¿Qué pasa cuando hoy en día cada vez está más de moda que en los perfiles de las redes sociales de Instagram sean borradas esas imágenes que no tienen tantos me gustas o que quizás no me gustan en este momento y dejo mi perfil en cero, como si no subiera contenido? ¿Qué inseguridades o qué sucede al tomar ese tipo de decisiones? Entonces, pensar que hay un lado B también que circula y que está presente en estas redes sociales. Y en ese sentido me voy a detener un ratito a hablar sobre cuáles son estos riesgos y desafíos a los que nos enfrentamos. Es entender que el uso de la tecnología, bueno, cada vez incluso es más avanzado, ni hablar de la inteligencia artificial. No hay tampoco que hacer oídos o oídos sordos o dejar de incorporarlas o de usarlas. Mi discurso no lleva a eso, sino sí tener buenos usos de las tecnologías. Bueno, aprender que siempre hay un riesgo, siempre hay desafíos, pero cómo podemos movernos en estos entornos de la mejor manera para hacer buenos usos. Y ahora voy a mostrar entonces, voy a hacer hincapié un poquito en algunos riesgos y desafíos que quise traer a este encuentro. Sé que hay muchos más, pero vamos a hacer foco en algunos de estos. Uno de ellos es el conocido ciberacoso y discursos de odio. El anonimato, la impunidad, la desinhibición que ofrecen las plataformas digitales dan lugar a una preocupante, cada vez más violencia simbólica. Aquí es donde aparece el ciberacoso o también conocido como bullying digital, que atraviesa a adultos, niños, jóvenes. No es solo hablar de bromas pesadas, sino de cuando la violencia, cuando estos discursos son recurrentes y que muchas veces son invisibilizados por los entornos, las instituciones en las que nos encontramos. A esto se le suma también, bueno, los discursos de odio, que son estos mensajes que promueven la discriminación, ya sea por, no lo sé, razones de género, por orientación sexual, por nacionalidad, religión, podrían ser múltiples los motivos, pero que se genera esto y en general es
en las redes sociales. ¿Qué implica entonces educar en esta cultura digital para estos casos? Implica enseñar que detrás de cada pantalla, entender que hay una persona y allí dar lugar a hablar y a trabajar desde la empatía, desde la escucha, desde el lenguaje como acto político. Otro de los desafíos y los riesgos es la pérdida de privacidad y la sobreexposición. Vivimos en esta era en donde, como hablaba hace un ratito, compartimos todo, compartimos lo que comemos, compartimos un día que tenemos de relax, quizás un día en el que, no sé, no estoy tan animada y me estoy quejando de que tengo mucho trabajo y también lo comparto en mis redes sociales y me incluyo porque de alguna manera también hago ese consumo de las redes sociales. Pero ahí donde está el límite de lo privado y de lo público. Todo este contenido que generamos de alguna forma, genera una huella digital. Es la marca, es lo que damos a entender qué somos, quiénes somos desde lo digital. Y acá se relaciona mucho con este video que les quise compartir, en donde, bueno, qué imagen estamos dando al sobreexponernos de esa manera y cómo la recibe ese otro, ¿no? Entonces, educar en ciudadanía también es educar y hacer comprender a nuestros estudiantes sobre el derecho a la intimidad, en la autonomía para decidir qué mostrar y qué quizás no, dejarlo para lo privado, y tener conciencia sobre aquello que dejamos como rastro. Todos los datos, incluso, no sé, estoy pensando cuando uno, digamos, desligado a las redes sociales, ¿no? Uno quizás está interesado en comprar algo, ¿no? En internet y hace las búsquedas. Y muchas veces ahí también cómo aceptamos, quizás desde el conocimiento, muchas cookies que están incluidas en estos entornos virtuales, que son las que de algunas maneras recogen datos de aquello que nos interesa y de aquello que no. Entonces también ahí la lógica de consumo, cómo está ligada, cómo está cada vez más presente en nuestras vidas y cómo perdemos esa privacidad también de lo que me gusta, lo que no me gusta y cada vez más recibimos publicidades y cuestiones según lo que yo acepto, ¿no? Yo lo estoy aceptando, las cookies. Y eso que me roba. Otro de los riesgos, mirando, son las 10:30, la hora. Otro de los riesgos es la viralización de contenidos íntimos sin consentimiento. Esta quizás es una de los riesgos más crudos de violencia digital y está vinculada también a otras formas de llamarlo, es sextorsión o grooming, quizás escucharon hablar de esos términos, pero se refiere a cuando una persona hace uso y abuso de estos entornos para extorsionar a la otra persona y compartir, incluso difundir estos contenidos, generalmente son fotos, videos, a otros, sin el consentimiento. ¿Cómo afecta esto a la persona que es víctima de esta vulneración de sus derechos, ¿no? Y aquí creo que lo más importante es traer estas cuestiones a nuestras clases, quizás a
a poder hablar sobre la importancia del consentimiento digital. Y entender que el cuerpo no solo se violenta físicamente, que quizás cuando hablamos de violaciones hablamos más en entornos físicos, pero también cómo estos derechos se vulneran a través de la virtualidad también. Muchas veces se justifica diciendo que son bromas, que son juegos, pero no. Hay que entender, hay que hablar, hay que difundir información respecto a esto, porque es un tema muy riesgoso, muy delicado para entender los derechos de nuestros estudiantes. Y desde ese lugar, la importancia de crear espacios de confianza, de escucha, de también no juzgar al otro de alguna manera. Si bueno, ya quizás un estudiante o un conocido se acerca a comentarme lo que sucedió o me entero por la difusión de por la viralización de estos contenidos, bueno, la importancia ahí de generar estos espacios de escucha, de acompañamiento, de no juzgar al otro, sino más bien entender que es una posibilidad de educar, de reflexionar sobre este suceso. Otro de los riesgos es la desinformación y la manipulación emocional. Y aquí es hablar un poco de las conocidas fake news que bueno, siempre circulan. Fake news significa noticias falsas. Siempre circularon noticias falsas incluso en tiempos de diario, de periódico. Pero como hoy en día es mucho más hackeable, mucho más fácil crear historias o comentarios, cosas que no son verdad. Entonces, no solo noticias, sino también como con el avance de la IA, está en las palmas de nuestras manos la posibilidad de crear imágenes totalmente de mentira, de alguna forma, que hacen creer algo a la otra persona y que muchas veces ni siquiera es pecar de ingenuo, sino de que realmente cada vez el límite entre lo real y lo ficticio es más difuso. Hace poco vi una noticia, por ejemplo, de que hubo un evento muy conocido en Estados Unidos que se llama la Met Gala. Es un evento al que asisten muchos famosos y en ese evento generalmente hay una alfombra roja, van los famosos vestidos de tal forma y sacan fotos. Como un evento cualquiera, como si fuese los Oscar o los Martín Fierro, como para mencionar algunos. Y una cantante famosa sube a su Instagram una foto de su vestimenta, a lo cual recibe un montón de comentarios mencionando lo bella que estaba. Y después, acto seguido, después de un tiempo, ella comenta, la cantante es Katy Perry, que era una fotografía manipulada por inteligencia artificial que fue creada y justamente era como un estilo de campaña para concientizar a todos de cómo ella misma publicó una foto como si hubiese estado allí y realmente no lo estaba. Y hasta su mamá le llamó diciendo qué linda que estabas. Entonces, cómo es cada vez más necesario generar conciencia de, bueno, de que no todo lo que encontramos es real y ahí como docentes entender, docentes como instituciones, entender la importancia de, bueno,
enseñar cómo buscar fuentes, cómo comprobar la veracidad de la información y siempre detenernos, la importancia de detenernos a investigar si esa noticia o si esa imagen o si ese video es real o no, de dónde proviene, porque esas son las herramientas que tenemos que hoy en día incorporar para poder vivir en este día a día sin caer en todos estos riesgos. Y el último riesgo o desafío que voy a mencionar en este encuentro es la ansiedad digital, la dependencia y hablar sobre cómo de alguna manera repercute en muchos jóvenes y niños en la salud mental. El uso compulsivo de las redes sociales ha generado este malestar cada vez más presente y hay una forma de llamarlo que quizás en mi caso lo he escuchado mucho en las redes sociales, se llama FOMO, por ejemplo, que es este miedo generalizado a perderte algo por no estar conectado, ¿no? Disculpen. Entonces, este FOMO genera una comparación constante con los otros, con las vidas que se muestran, con estas vidas idealizadas, todo estético, todo bello, de lo que muestro en las redes sociales. Y la necesidad también de cómo esto genera una necesidad de estar conectados todo el tiempo, todo el día. Y eso genera claramente un impacto en nuestra salud mental, especialmente en los adolescentes. Los likes, los comentarios, el seguir, todas esas cuestiones generan dopamina y esto lo que hace es provocar una adicción suave. Cuando incluso a mí me sucede, ¿qué pasa cuando una foto no tiene tantos me gustas y otra sí lo tiene? Cuando era chica, recuerdo que sin, digamos, llegar a este extremo de lo que hoy vivimos, ya en Facebook se subían fotos y recuerdo compañeras que recibían un montón de me gustas y la decepción que quizás yo tenía al publicar fotos y no tener la misma recepción de una imagen en la sociedad. Entonces, cómo esto repercute en nuestra salud mental y genera de alguna manera esta ansiedad digital. Desde ese lugar, aquí entender que necesitamos volver a enseñar el valor del tiempo no productivo, en esto de querer estar conectados todo el tiempo, bueno, ¿por qué no habitar más estos espacios de aburrimiento que si bien buscamos, bueno, cómo motivar más a nuestros estudiantes, valorar esos pequeños momentos porque son los que también nos ayudan a ser más creativos, a poder salir adelante, a tener ese motor de búsqueda y no estar todo el tiempo dependientes de una red social. Desde este lugar es entender, hacer un llamado ético. Entender que estos riesgos, lo que yo estuve mencionando hasta ahora, no es algo nuevo, pero sí quizás entender la magnitud, cómo está cada vez más avanzando y que esto seguramente se torne algo cotidiano en nuestros días
en nuestras vidas, algo cada vez más presente en las aulas. Entender cómo se propaga, cómo se penetra todo el mundo digital en diferentes aspectos de la vida. Y desde este sentido, no hacer oídos sordos, como decía antes, sino, bueno, cómo podemos de alguna manera trabajar, visibilizar estas cuestiones y ceder el terreno en nuestros espacios para construir una ciudadanía digital. Creo que ahí está, las puse al revés. Bien, entonces el grupo de trabajo de ciudadanía digital nos habla de que muchos de estos problemas no nacen en lo digital, sino que se amplifican allí y sin ánimos de pensar que esto debe ser trabajado desde un espacio curricular, no estoy llevándolo a eso, sino entender cómo se puede generar un abordaje transversal para que todos desde nuestro lugar podamos incorporar estos espacios, estas charlas, estos diálogos en las instituciones escolares también. Ahora sí vuelvo. Y para hablar un poquito de estas tres dimensiones. Este grupo de trabajo de ciudadanía digital habla de realizar un abordaje en estas tres dimensiones. El uso responsable y seguro, que implica promover el respeto, la convivencia y el cuidado mutuo. Enseñar a cuidar la huella digital, esta impresión que dejamos de nuestras vidas en las redes. Gestionar la privacidad, usar contraseñas seguras, denunciar abusos. El uso crítico y reflexivo, que implica comprender cómo operan los algoritmos, cómo circula la información y qué intereses se ocultan detrás de los contenidos. Es tener esta visión de que no son entornos neutros, sino que qué sucede allí. Y el uso creativo y participativo, entendiendo que no se trata de ser solo consumidores, sino también cómo podemos inculcar la creación en estos espacios. La creación de comunidad, de narrativas alternativas, de proyectos colaborativos, de campañas de impacto social. Cómo estas herramientas no solo debemos verlas con la lupa, con los ojos de lo malo, lo negativo, lo quizás más ligado a lo que hablé recién, sino cómo pueden ser potenciadoras y espacios propicios para, bueno, dar otras cosas, dar lugar a lo creativo, a la participación, a la comunidad. Esto ya lo di. En ese sentido, hablar del lugar de los docentes, de las escuelas, de las instituciones. En tanto, nosotros tenemos esta posibilidad de educar para habitar éticamente lo digital. Así como hablábamos de que el Internet, de que las redes, las tecnologías no son neutras, bueno, los educadores tampoco, o por lo menos desde mi perspectiva, no podemos ser neutros ni meros espectadores de toda esta situación que nos atraviesa. Debemos enseñar a usar estas herramientas, a cómo pasar de ser consumidores a prosumidores, a formar, ser partes de esta formación de sujetos críticos, éticos y comprometidos. Educar en valores democráticos también es parte, no solo a la hora de realizar un voto, quizás, o de cómo ejercer ciudadanía
en el mundo real, sino también cómo hacerlo en el mundo digital. Y bueno, ya me queda poquito tiempo, pero como no quiero dejar de mencionar cuáles son las perspectivas que se pueden tomar para este abordaje transversal. Estas perspectivas fueron planteadas, se los puedo compartir después con gusto. Este contenido los traje de Ceibal, Plan Ceibal, que es un proyecto de Uruguay que apuesta a esta lógica transversal y habla de la importancia de tocar estas 5 perspectivas en la enseñanza. La inclusión digital, que involucra el acceso real a dispositivos, conectividad y alfabetización digital, la cultura, el capital cultural, como los contenidos que se reflejan en nuestras identidades, desafíos y contextos locales, una cultura democrática del respeto, del diálogo, la diversidad y la participación, una participación activa en cuanto al empoderamiento para entender cómo incidir en las decisiones comunitarias y la perspectiva de, bueno, en trabajar los derechos humanos, poniendo foco en las brechas, que es un poco lo que mencioné un poco al comienzo de este encuentro, de los grupos excluidos y de la equidad. Sin embargo, estas perspectivas no plantean una receta, no es que este es el recetario para no tener problemas de ansiedad digital, ni ciberbullying, ni nada del estilo, sino que es una invitación, es una apuesta por entender que es importante la construcción desde la escucha, desde la pregunta y desde el vínculo. Que tenemos la posibilidad de generar estos espacios para reflexionar, para dialogar, para no invisibilizar estos casos como los que mencioné al comienzo, sino cómo podemos de alguna manera aportar un granito de arena para formar a los estudiantes en esta ciudadanía digital. Es una invitación a construir una pedagogía de la presencia digital. Y construir juntos una ciudadanía por venir. Ciudadanos que no solo usen bien la tecnología, sino que sepan defender la libertad, la verdad, el respeto y la justicia en cada rincón, también digital, que habite. Muchas gracias. Bueno, un poco era esa la presentación. Quería dejar un espacio para la interacción, para ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Voy a dejar de compartir. Ahí, Julieta, hay un comentario, si querés verlo, no sé si lo ves en el chat. ¿De Virginia? Sí. Sí. El celo es la extensión de la mano, pero lamentablemente no es solo de los alumnos. Ellos nos ven a nosotros y a sus padres, a los adultos que tienen cerca y hacen lo mismo. Sí, tal cual. Por eso cuando hablaba, incluso hacía autorreferencia, porque como en realidad es generalizado y todos lo usamos de esas maneras a las redes sociales y como muchas veces, por más que queramos salirnos de ese lugar de ejemplo, como los estudiantes mismos nos toman como un ejemplo a seguir. Bueno, si el profe o mi padre lo hace, yo también lo hago, ¿no? Y como esto es parte cada vez más y de alguna manera también una problemática que debemos sentarnos a pensar, a reflexionar, bueno, cómo lo trabajamos o cuál es el planteamiento que podemos darle para no caer en estos riesgos. Por eso digo que
es tan importante, ya ni siquiera podemos hablar de excluir la tecnología de nuestras aulas, de nuestras clases, de nuestras vidas. Sería iluso pensar, bueno, sí, la crianza con contacto cero de tecnología, muy bella en la teoría, pero en la práctica quizás tenemos el televisor enfrente o el celular y las pantallas están y ya son parte. Entonces, ¿de qué manera podemos incorporar, bueno, plantearnos, preguntarnos, pensar juntos cómo enseñarles para que tengan las herramientas para un uso adecuado? Ahí Julieta, Julián, si puede recomendar algunos libros de tecnologías digitales y sus consecuencias sociales. Y hay otro mensaje de Marianne. Es una gran problemática, nos atraviesa, quizás debemos incorporar el celu en el aula en lugar de querer evitarlo. Bueno, mi filosofía es de alguna manera que sí, sé que hay muchos coles que todavía eh, no aceptan, no están abiertos a incluirlos como herramienta de aprendizaje, de enseñanza, pero para mí, al entender que cada vez nos atraviesa más, es quizás tratar de como evitarla a toda costa y hacer oídos sordos a la realidad que viven, pero quizás los chicos llegan a sus casas y las usan. Entonces, ¿de qué manera podemos usar esa tecnología y trabajarla en clases para que hagan un uso consciente y real de la misma, no solo en la escuela, sino también fuera de la escuela? Que no sea un mito o un tabú hablar de estas cuestiones, sino cómo podemos trabajarlas cada vez más en estos espacios, que sean espacios realmente de encuentro y que se puedan sostener, que sean espacios seguros, ¿no? Respecto a los ¿Verdad, Julieta? libros, El del libro, sí. sí, a ver si puedo, yo tengo los que les hablé, tengo los PDF, pero no sé si puedo cargarlos por acá, Cristian. Eh, La Veo verdad si que no sé. encuentro. Si no me lo podés mandar y yo se los puedo mandar. Dale. Ah, dale, si vos tenés un canal, yo te los Sí, envío y se los compartís, dale, porque dale. están muy buenos. Perfecto. Creo que no hay otro. A ver si estamos con todo, me parece. Bueno, muchas Bueno, gracias. Julieta, estamos en contacto. Con la mayoría nos vemos mañana a las 19 horas y el jueves 19 horas. Así que bueno, Julieta, estamos en contacto. Y después el sábado también tenemos de 9 a 13 horas. El sábado está Lucrecia Pratgay y Caterina Ratsucheski. Así que bueno, nos estamos Bueno, viendo, Julieta, y mil gracias. no, muchas gracias a ustedes por el espacio nuevamente. Nos vemos, hasta luego. Chao.